Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy de los seminarios permanentes de la unidad de bioingeniería. Primero que nada, como siempre, es un placer agradecer a las personas que son responsables tanto de la logística como de la invitación de ponentes y de que todo esto sea posible, sin un orden en particular, ¿verdad? El doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, la doctora Margarita Cantú Reyes, el doctor Joaquín Flores Jerónimo y la doctora María Guadalupe Salinas Juárez y su servidor, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Bueno, pues el día de hoy es un orgullo presentar a uno de mis alumnos de tesis de licenciatura, Iván Salgado Álvarez. Él hizo sus experimentos en el Instituto de Investigaciones en Petróleo, Instituto Mexicano de Petróleo, perdón, bajo la tutela del doctor José Antonio Toledo Antonio. El título de la tesis de Iván es Extracción de litio contenido en arcillas mediante calcinación con sulfatos y precipitación con carbonatos. Es pasante, Iván, ya está a punto de terminar, está a unos pasitos ya de concluir su licenciatura. Y sin más preámbulos, pues te cedo el micrófono, Iván. Por favor, danos una plática. 45 minutos, por favor, de plática y dejamos 15 minutos para las preguntas de la audiencia. Adelante, Iván. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues vamos a dar comienzo a esta presentación. Resumen, el presente trabajo es el resultado de los avances de mi tesis enfocado en el análisis de un diseño de experimentos factorial, evaluando la posible extracción de litio y enfocado en las técnicas de calcinación, lixiviación y precipitación para obtener carbonato de litio. Introducción. Como sabemos, hoy en día la demanda de las baterías recargables ha aumentado drásticamente. Esto debido a sus múltiples usos en los diversos aparatos electrónicos que utilizamos día a día, como lo son los celulares, las tablets, las laptops, audífonos, etcétera. Y mayormente en los autos eléctricos, que son la novedad industrial a nivel producción. El litio se presenta en tres tipos de depósitos: las arcillas, las rocaduras y las almueras. México tiene algunas posibles reservas de arcilla con contenido en litio. Sin embargo, nos enfrentamos a diversos desafíos para extraerlo. Esto debido a que el proceso de extracción de litio debe diseñarse en base a las condiciones y características de cada reserva. Planteamiento de pregunta de investigación. Recientemente, en el estado de Sonora, se ha descubierto un área potencial de extracción de litio, particularmente del tipo arcilla. Entonces, este estudio intenta abordar estas cuestiones mediante la evaluación del análisis de las diferentes condiciones operativas para la calcinación, lixiviación, precipitación con carbonatos, con el fin de determinar los parámetros más efectivos para la extracción de litio y la producción como carbonato de litio. Planteamiento de la pregunta de investigación. Entonces, esto nos permite plantearnos cuáles son las condiciones operativas en las etapas de calcinación, lixiviación y precipitación para maximizar la eficiencia en la extracción de litio a partir de las arcillas de Sonora, México. También nos permite plantear la hipótesis. La extracción de litio en forma de carbonato a partir de las arcillas de Sonora, México, con contenido significativo de este elemento, optimizarse mediante un proceso de sulfatación, calcinación, lixiviación y precipitación con un agente carbonatado.
aplicando un diseño de experimentos que permite identificar las condiciones que maximicen el porcentaje de extracción. Entonces tenemos como objetivo general que tenemos que evaluar integralmente el proceso de obtención de litio con los procesos ya mencionados. Esto utilizando un diseño de experimentos factorial 2 a la 3 para evaluar el efecto e interacción de las diferentes variables claves del proceso. Como objetivos particulares, tenemos primero que tenemos que caracterizar mineralógicamente las arcillas de Sonora para identificar los minerales portadores de litio. También tendremos que aplicar un experimento factorial 2 a la 3 para evaluar el efecto de las variables críticas en la extracción de litio. Por último, tenemos que definir mediante un análisis estadístico las condiciones óptimas de lixiviación que maximicen la recuperación de litio. Y bueno, a continuación les presento el diagrama de flujo del proceso, donde tenemos primeramente que se tomaron muestras de las arcillas de Sonora, a las cuales les denominamos LB3E. A estas arcillas, antes de continuar con los demás procesos, primero se le hicieron diferentes estudios y análisis para determinar algunas condiciones. Una de ellas es la DRX, difracción por rayos X, en el cual tendremos que identificar las diferentes fases minerales que contienen las arcillas. También utilizamos una espectroscopía por absorción atómica para identificar las diferentes concentraciones de los elementos que porta este material, para después también hacer un análisis térmico para determinar algunas temperaturas en las que vamos a trabajar. Posteriormente, pasamos a lo que es el mezclado, en donde se le adicionará ácido sulfúrico a las arcillas, dependiendo del diseño de experimentos, de 7 a 27 mililitros, para posteriormente pasar a una calcinación, donde se llevará a temperaturas de 500 a 700 grados centígrados a 30 o a 100 hasta 120 minutos, dependiendo del diseño de experimentos, para proceder a una molienda, en la cual dura aproximadamente de 15 a 45 minutos. Pasando a la molienda, pasamos a la lixiviación, donde se le agregarán 200 mililitros de agua durante una hora con agitación magnética, para después pasar a un filtrado, que dependiendo las condiciones del lixiviado, tardará de 45 a 150 minutos. El lixiviado obtenido se pasa a una recirculación, donde se hace una segunda lixiviación, en donde nuevamente agregaremos 200 mililitros de agua en agitación durante una hora. Pasada la hora, procedemos a hacer una segunda filtración, que igual manera dura de 45 a 150 minutos dependiendo. A los líquidos filtrados, el tanto uno como el 2, se les hace un análisis de caracterización por espectroscopía de absorción atómica, el cual nos permitirá determinar si estamos obteniendo o más bien extrayendo litio y cuánto es el porcentaje más o menos. Después, el sólido filtrado se pasa a un secado a una estufa más o menos a 100 grados centígrados en aproximadamente un día hábil. Pasando este día hábil, se hace un análisis por difracción de rayos X para determinar las diferentes fases que estamos obteniendo. Ya después se pasa a almacenamiento esta muestra, que también se le hará otro estudio de absorción atómica para determinar el porcentaje de extracción. Y para el último pasar a la parte de la carbonatación. Resultados. Como les había mencionado, primero hacemos un análisis de difracción de rayos X, esto para determinar las diferentes fases de los minerales. Como podemos observar aquí en la tabla, en la gráfica de la derecha, tenemos los diferentes picos y algunas fases
mineralógicas que presenta este material. Ya en la parte de la izquierda tenemos el resultado de este mismo análisis. Y como podemos observar, tenemos dos fases mineralógicas en donde está presente el litio, en el cual es la polilitionita y la hectorita, que precisamente son este pico mayor y este pico que se nota aquí. También este estudio nos permite determinar que no solamente tenemos fases mineralógicas donde se encuentra el litio, sino que también hay otras, como lo es la calcita, el cuarzo y la albita. Siguiente. Después, como les había dicho también, procedemos a hacer un análisis este, térmico, el cual utilizamos un análisis termogravimétrico, que esta nos arroja una gráfica en donde tenemos la pérdida de peso en función de la temperatura. Como podemos observar, la línea de color rojo nos indica la pérdida de peso y la línea de color azul nos indica el flujo de energía. Eh, este gráfico nos indica que a medida que aumentamos la temperatura a 200 grados centígrados, hay una reducción del peso del 4,7% aproximadamente. Esto lo podemos asociar principalmente a la pérdida de la humedad que tiene la arcilla. Posteriormente vemos que se mantiene constante hasta caer hasta los 600 grados, donde vemos que hay un declive muy evidentemente, muy crítico, que nos puede indicar la formación de nuevas fases minerales o la descomposición de la estructura mineral de esta arcilla. Esto lo podemos confirmar con la línea azul, que nos indica que hay una mayor absorción de energía en aproximadamente 730 grados centígrados. Esto nos indica que hay un cambio de fases o una descomposición de la red cristalina que nos permite liberar el litio para poder extraerlo. De igual manera se hizo el mismo análisis térmico, pero ahora mezclado con ácido sulfúrico. Esto en una relación 1:1. Entonces, lo que podemos observar aquí de igual manera tenemos del lado izquierdo la pérdida de peso en función de la temperatura y podemos observar que hay una reducción de la temperatura en donde hay un cambio de fases o una descomposición. Esto puede asociarse principalmente a que el ácido sulfúrico tiene un punto de ebullición de aproximadamente 330 grados centígrados. Entonces, en base a estos análisis, nos permiten determinar alguna de las temperaturas en las que podríamos estar trabajando la calcinación. Después se hizo otro estudio por difracción de rayos X, en el cual pudimos determinar los picos que hay en las dos etapas mencionadas, que son la calcinación y la lixiviación. En la parte de abajo tenemos la horcilla así original, es decir, en su estado natural, sin agregarle nada, sin ningún tipo de proceso. Y en la segunda gráfica azul tenemos la arcilla ya con la calcinación y con el agregado del ácido sulfúrico, en el cual podemos determinar que hay una formación de picos, como podemos ver tanto este como este, que son asociados a la formación de sulfatos. En este caso, aquí estamos viendo la formación de un sulfato de litio y de otros tipos de sulfatos, como son sulfato de magnesio o sulfato de calcio. Posteriormente se vuelve a hacer el análisis, pero ya con la muestra lixiviada, es decir, lavada. Y lo que podemos observar es que hay un arrastre de estos sulfatos. Como podemos observar, hay una disminución. ¿Esto qué quiere decir? Nos indica que estamos extrayendo de manera eficiente el litio. Al menos eso nos muestra los estudios de DRX. O sea que vamos por buen camino. Entonces, estos análisis nos permiten plantear un diseño de experimentos.
En base a esto podemos plantear los valores de las diferentes variables que vamos a manipular. En este caso serían la temperatura de calcinación y el tiempo de calcinación, teniendo un valor de 500 grados centígrados en bajo y 750 grados centígrados en alto para la temperatura, y 30 minutos como bajo y 120 minutos como alto para la variable del tiempo. En la concentración vamos a variar la concentración del volumen del ácido de 7 mililitros a 27 mililitros. Aquí en la tabla les presento las condiciones y el diseño de experimentos en el cual se va a trabajar. Aquí, como podemos observar, son un diagrama de imágenes de las diferentes etapas del proceso, en el cual primero podemos observar la, la muestra de la arcilla sola, así tal cual, natural como nos las entregan a nosotros. A esto, posteriormente, una foto de cómo es que queda la arcilla ya agregada con 27 mililitros de ácido sulfúrico, me parece, sí, 27 mililitros de ácido sulfúrico, este, teniendo una consistencia de una masa dura como plastilina, digamos. Sin embargo, aquí se pudo observar que hay una reacción exotérmica porque libera calor al agregar el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo agregamos poco a poco, mezclándolo, perdón, con una espátula de porcelana y cuidando el tiempo. Posteriormente, pasado eso, lo llevamos a una calcinación, en este caso a 750 grados centígrados. Y como podemos observar, hay un cambio de coloración notable de un gris a un morado con tintes de rosa, podríamos decir, que nos indica la formación de sulfatos. Esto podría ser asociado, este color también podría ser asociado al hierro que contiene la arcilla. Posteriormente se pasa a los lavados, a los lixiviados, en donde vemos el mismo color, el mismo patrón de colores, como entre rosa y morado. Y al hacer una segunda lixiviación, vemos que la intensidad del color disminuye a un gris más opaco. Posteriormente tenemos la presentación se tomaron dos muestras, dos alícuotas de las dos lixiviados y del sólido filtrado. A este experimento, de igual manera, se le realiza la determinación por absorción atómica, en el cual se pueden observar los componentes de los metales presentes en la arcilla antes y después de la extracción de los líquidos. Esto en partes por millón. Como podemos ver, aquí tenemos la arcilla LB13 en su estado original, a la cual primeramente, como les había comentado, se le hizo el estudio para determinar la concentración de sodio, potasio, magnesio, calcio, aluminio, silicio, hierro y litio, que es el que nos interesa. Posteriormente, este resultado es de los sólidos filtrados, de los cuales obtuvimos 47,223 gramos, de los cuales se le determinó los mismos metales, y en el cual estamos viendo en el litio específicamente una obtención de este mineral. De igual manera, en los lixiviados vemos que hay una buena cantidad de concentración de litio, tanto en el lixiviado 1 como en el lixiviado 2. La segunda tabla que les presento es el balance de componentes durante la extracción de litio. Esto antes y después de la lixiviación. Como les mencionaba, aquí ya hay un balance de los componentes, pero ya en miligramos. Como podemos ver, la muestra de arcilla original, tiene 189,48 miligramos de litio.
de los cuales nosotros estamos obteniendo en el sólido 26,05 miligramos de litio y en el lixiviado 1 135,86 miligramos de litio. Para el lixiviado 2 estamos obteniendo 16,54 miligramos de litio. ¿Qué es lo que vemos aquí? Podemos observar que en los líquidos, en los lixiviados, es decir, estamos obteniendo buena cantidad de miligramos de la arcilla original. A continuación les presento el siguiente diagrama donde creo que se va a ver un poco más claro del proceso que llevamos hasta ahorita. Como les había dicho, tenemos la muestra LB3 original, de los cuales tomamos 50 gramos para el proceso. Hicimos el análisis de absorción atómica que nos dice que hay una concentración de 3,789,60 partes por millón de litio en la arcilla original, que estos equivalen a 189,48 miligramos de litio, a los cuales le agregamos los 27 mililitros de ácido sulfúrico en una concentración del 95%. Después hicimos la calcinación, esto a 750 grados centígrados en 2 horas, obteniendo un peso de 61,82 gramos de la arcilla ya con el ácido sulfúrico. Posteriormente pasamos a los lixiviados, tanto uno como dos. Después de la hora de los lixiviados y de los filtrados, estamos obteniendo un volumen del lixiviado 1 de 177 mililitros y por parte del lixiviado 2, 196 mililitros de volumen, a los cuales también se les hizo la espectroscopía por absorción atómica que nos determina la concentración de litio en esas dos muestras, teniendo 767,57 y 86,14 partes por millón. Entonces, hacemos el balance que ya les había dicho anteriormente para determinar los miligramos de litio que estamos obteniendo. Entonces, si hacemos la suma de estos 2 miligramos de litio en función de los miligramos de litio originales, podemos determinar un porcentaje de extracción de un 80,42% en base a los miligramos de litio originales. Después de ahí pasamos a una carbonatación. Planteamos este diagrama de flujo para la carbonatación. Sin embargo, esto lo tomamos en base a la literatura, pero hemos estado teniendo algunos problemas al momento de hacer la carbonatación. Vemos que muchas veces la literatura no se comporta de la manera que esperamos en la vida real, digamos, porque primero tenemos nuestros lixiviados, a los cuales, según esto, tendremos que evaporar a más o menos 1000 partes por millón los lixiviados, es decir, vamos a aumentar la concentración para después agregar un tipo de carbonato. En este caso se determinó que el mejor sería el carbonato de sodio. Esto en base también al balance estequiométrico se van a calcular la cantidad de gramos que se le van a adicionar. Posteriormente se deja en agitación durante 30 minutos para proceder a un filtrado nuevamente, donde podemos ver que en teoría estaríamos obteniendo un líquido con carbonato de litio y algunos sólidos con carbonatos de magnesio y calcio, para después adicionarle un burbujeo de CO2 a a este líquido que nos está resultando. Y según la literatura nos dice que el carbonato de litio precipita a 90 grados centígrados. Tiene una característica peculiar, ya que muchos de los precipitados precipitan en frío. Sin embargo, el carbonato de litio precipita a temperatura alta, que son 90 grados centígrados. Entonces, siguiendo ese diagrama, tratamos de seguir el experimento, el cual tuvimos que elevar la temperatura para concentrar nuestra concentración de litio a más o menos 1000 partes por millón. Y se hicieron los balances
estequiométricos para calcular la cantidad de gramos de carbonato de sodio a agregar y en el proceso estuvimos midiendo el pH. Aquí les presento ya la parte donde empezamos ya a filtrar porque ya habíamos agregado el carbonato de sodio al líquido y vemos que tiene una consistencia como gelatinosa. Esto nos podría indicar que hay buena formación de carbonatos. Entonces procedimos a filtrar y a tomar las mediciones del pH. Como habíamos dicho, esperamos nosotros en el líquido obtener, tener, a partir de este líquido, obtener carbonato de litio, en el cual al sólido filtrado de esta filtración se guarda y se hace un estudio por DRX para determinar qué fases estamos obteniendo. Y posteriormente, como les había dicho, llevamos a 90 grados el lixiviado, que es lo que nos dicta la literatura, para obtener un carbonato, un precipitado de carbonato de litio. Y como vemos, montamos un equipo de de casi ebullición aquí con su termómetro y su resistor para no perder la condensación. Y como vemos, hay formación de precipitados y nosotros estábamos esperando obtener carbonato de litio y procedimos a filtrarlo. La muestra de sólidos la mandamos igualmente a un estudio por DRX y guardamos tanto el sólido como los líquidos. Sin embargo, como podemos ver, aquí tenemos los resultados de las muestras de los carbonatos, perdón, de los precipitados por DRX, en los cuales estamos viendo que en el primer precipitado estamos obteniendo brutzita, que es hidróxido de magnesio, sulfato de sodio y sulfato de magnesio, que son los que esperábamos obtener en el primer filtrado. Ya en el segundo precipitado, que es donde esperábamos obtener carbonato de litio, hubo una competencia, al parecer, del calcio y el magnesio a precipitar con el litio, lo que nos está impidiendo obtener al final un carbonato de litio sólido. En base a esto estuvimos realizando algunas pruebas modelo tratando de obtener, de precipitar este carbonato de litio. Sin embargo, la última parte, que es la parte de donde se agrega ya el carbonato de sodio para hacer que precipite el carbonato de litio, ha sido la parte que nos está costando y nos está dando un poco de problemas. Sin embargo, decidimos seguir con el diseño y experimentos, tratando más adelante de resolver este pequeño detalle que estamos teniendo aquí. Como les había dicho, seguimos con el diseño de los experimentos, siguiendo la misma metodología. Este experimento se realizó a las condiciones de 530 30 minutos, 500 grados centígrados, 30 minutos y 7 mililitros de ácido sulfúrico. Y como podemos ver, aquí no hay una consistencia de pasta como lo habíamos obtenido en el experimento anterior, donde sí ocupamos 27 mililitros de ácido sulfúrico, que fue la variable máxima, y en este caso es la variable con menor concentración, y como vemos no hay una formación de una masa, sino que se queda como una tierra mojada simplemente. A esta muestra pues la llevamos igual a calcinación a 500 grados centígrados y como vemos tampoco hubo un cambio de coloración como lo obtuvimos anteriormente que era morado, ¿no? Ahora se mantuvo prácticamente el color y de hecho no se sentía como una masa sino como tierra suelta simplemente. Procedimos a hacer la molienda y al momento de agregar los 200 mililitros de agua para hacer la lixiviación, pues vemos que conserva el mismo color, que es prácticamente un gris, pues como mezclado con tierra, vaya. Ya al momento de hacer las lavados, pues obtuvimos de igual manera los filtrados. Para este experimento, presentamos de otra vez las mismas tablas, en donde tenemos la arcilla
en concentración de partes por millón, en donde podemos observar que en la parte de los sólidos, que es esta, vemos que no hay tanto, tanta obtención más bien tanta extracción de litio como en el experimento anterior. Y esto lo vemos ya como tal más claro en el balance de componentes, en donde vemos de los 189,48 miligramos de litio iniciales, estamos obteniendo prácticamente, o más bien se está quedando el litio prácticamente en los sólidos. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos obteniendo una buena extracción en los lixiviados. En los lixiviados tenemos 72,45 miligramos de litio y 13,04 miligramos de litio en los lixiviados. De igual manera, aquí les presento el siguiente experimento, donde se realiza en la misma metodología. La arcilla se pesa, se le agrega ácido sulfúrico, se lleva a calcinación, molienda, lixiviación y filtrado. En este caso podemos ver que no, no tuvo una coloración, sino que al contrario hubo una descoloración porque me parece yo lo asocio a un color blanco, un gris muy, muy, muy claro y no tanto como tierra. De igual manera se hace la determinación por absorción atómica, en donde determinamos la concentración en los sólidos y en los dos líquidos, teniendo de igual manera los 189 miligramos de litio iniciales de la arcilla en comparación de los sólidos, que como vemos ahora sí estamos arrastrando más litio en los lixiviados que en el experimento anterior. De hecho aquí, si vemos aquí, puse un porcentaje de extracción de este experimento que nos da un porcentaje del 75 punto casi 5%. Y seguimos con los experimentos, realizándolos con las diferentes condiciones. Este fue a 500 grados centígrados, 120 minutos y 7 mililitros de ácido sulfúrico. En este podemos ver que se parece al segundo experimento, donde toma una consistencia como tierrosa, le digo yo, como si prácticamente estuviéramos mezclando tierra con agua, que es literalmente lo que estamos haciendo. Sin embargo, en este experimento vemos que al filtrarlo, al hacer una filtración, hay turbidez en los filtrados, a los cual en este experimento, a lo cual se hizo una segunda filtración para tratar de disminuir la turbidez en los filtrados. De igual manera, pues se llevó a secar los sólidos para eliminar el agua y se hizo su almacenamiento para posteriormente hacer nuevamente la determinación de la concentración en estos sólidos de este experimento, igual en los lixiviados. Y como podemos ver aquí, nuevamente tenemos los miligramos iniciales y vemos que lamentablemente en este experimento se queda el litio principalmente en los sólidos, lo que nos indica que no estamos teniendo un buen porcentaje de extracción de litio en los lixiviados. Esto lo podemos ver aquí en este porcentaje de extracción haciendo el balance de los miligramos iniciales sobre la suma de los miligramos obtenidos en los lixiviados. Vemos que nos da un porcentaje de extracción del 42,27%. Nuevamente seguimos con los experimentos. Ahora en las condiciones de 500 grados centígrados, 120 minutos y 27 mililitros de ácido sulfúrico. Entonces aquí podemos ver la arcilla, la masa seca, que en este caso sí se pone como masa seca debido a los 27 mililitros de ácido sulfúrico que estamos agregando. Y como vemos, hay una reducción de la temperatura, sin embargo, hay un aumento del tiempo y vemos que nuevamente obtenemos un color como blanco o como gris oscuro. En este no hubo tanto problema al hacer la filtración y la molienda y obtenemos el mismo balance, los mismos análisis de los diferentes metales, pero el que nos interesa, pues sabemos que es el litio, ¿no? Entonces vemos que en este caso sí hay un buen arrastre de litio en los dos diferentes lixiviados, tanto en el lixiviado 1 con unos 124,32 miligramos
y en el lixiviado 2 con un 29,06 miligramos de litio de los 189 miligramos de litio iniciales. De hecho, si nos damos cuenta, aquí estamos obteniendo un porcentaje de extracción de arriba del 80%, prácticamente del 80,1 si redondeamos el 9, estaríamos obteniendo un porcentaje de extracción del 80,1%. Siguiendo con los experimentos, este se realizó a 750 grados centígrados con un tiempo de 30 minutos y una concentración del 27 mililitros en volumen del ácido sulfúrico. Aquí podemos ver que hay una clara coloración, pero podemos determinar que no hay una completamente reacción. Si nos damos cuenta, hay una parte de coloración, pero no es completa. Aquí podemos asociar que nos hizo falta tiempo para completar la reacción que obtuvimos en el primer experimento, donde había una coloración totalmente entre morada y rosa. Sin embargo, en este experimento vemos que al parecer nos hizo falta tiempo y pues procedemos a hacer los diferentes lixiviados y vemos que de igual manera hay otro factor que estamos viendo, que es que al momento de filtrar, de hacer los lixiviados y al momento de filtrar el sólido del líquido, vemos que hay una claramente pigmentación de color amarillo de los lixiviados transparente que estábamos obteniendo. Como vemos anteriormente, hay una clara coloración. Esto pues asociado a lo mejor nuevamente al hierro, como podemos ver. Igualmente hacemos el balance y para este caso estamos obteniendo un porcentaje de extracción del 71,85%. Seguimos con los experimentos y el experimento 7 se hizo a las condiciones de 750 grados centígrados, 30 minutos y 7 mililitros en volumen del ácido sulfúrico. Perdón por la interrupción, Iván. Te Sí, quedan dígame. 3 minutos. Si puedes acelerar un poquito más, de favor, porque recuerda que hay una sección de preguntas, Iván, por Ok, favor. sí, doctor. Gracias. Bueno, en resumen, aquí les presento una tabla de los análisis de los resultados, donde podemos ver que efectivamente estamos obteniendo un porcentaje de extracción de 80%, 80,1 prácticamente por ciento, en las condiciones de 500 grados centígrados, 120 minutos y 27 mililitros de ácido sulfúrico. Como primeras observaciones, vemos que el factor más influyente es la cantidad de ácido sulfúrico, en comparación que cuando lo diluimos con agua, reduce drásticamente la eficiencia. De igual manera, al, al aumentar el tiempo de 30 a 120 minutos, hay una mejora del porcentaje de extracción del 75,49% a un 80,94%. Y vemos que la temperatura está siendo el factor que se queda más atrás al no ser tan determinante como los otros dos. Utilizamos un software llamado Minitab en el que prácticamente le metemos la información de los resultados, la misma tabla, y nos arroja diferentes diagramas en donde podemos ver efectivamente como habíamos visto, la concentración es el factor crítico que está siendo determinante para aumentar la extracción de litio. Aquí vemos nuevamente los tres factores y vemos que efectivamente la concentración es la más determinante. Igual aquí vemos una gráfica de interacción entre los diferentes parámetros y vemos que sigue siendo la concentración y el tiempo los más determinantes. Para esto tratamos de desarrollar un modelo de regresión no lineal basado en los factores que identificamos como más significativos, con el fin de describir cuantitativamente el comportamiento del sistema. Este modelo estadístico representa al diseño factorial que propusimos y se expresa de la siguiente manera. En base a los resultados obtenidos, el software Minitab propone que estas son
que esta es la ocasión, perdón, que describe de manera más real nuestros resultados obtenidos, teniendo como x1, x2, x3 las diferentes condiciones, temperatura, concentración y tiempo. Utilizamos el programa Excel que tiene una función solver que nos permite resolver ecuaciones no lineales, en el cual planteamos nuestras condiciones a los valores altos y bajos determinados como -1 o +1, quedando de la siguiente manera. Entonces, planteamos nuestras restricciones para que x1, x2, x3 sean temperatura, concentración y tiempo, me parece, y que no sobrepase de -1 a 1, que son las restricciones que estamos poniendo para resolver nuestra ecuación. Nuestra ecuación prácticamente es esta. Aquí en esta celda está descrita la ecuación que tenemos aquí, que describe nuestros resultados reales. Entonces le damos resolver y Solver nos encuentra una solución que son -0.05, 1 y 0.30 para las diferentes condiciones de x1, x2 y x3 con un rendimiento del 88.90%. Entonces, regresando a las codificaciones a nuestras unidades de medición, invertemos la primera ecuación y nos quedan las condiciones óptimas según la optimización de un 617.67 grados centígrados para una temperatura, un volumen de 27 mililitros para el ácido sulfúrico y un tiempo de 88.85 minutos para el tiempo, previendo obtener un rendimiento del 88.8 o del 88.9%, perdón, de porcentaje de extracción. Conclusiones. Las conclusiones son que a 500 grados centígrados, 120 y 27 mililitros de ácido sulfúrico ofrecen una buena eficiencia con un bajo consumo energético. Y el silicio permanece en el residuo sin contaminar el lixiviado junto con el hierro. Sin embargo, de manera que el calcio, el magnesio, compiten con el litio, perdón, durante la lixiviación y la carbonatación, reduciendo su recuperación. Para eliminarnos, podríamos aplicar una precipitación selectiva con carbonatos o un ajuste de pH. Y pues de trabajos a futuro tenemos prácticamente esas dudas o esos apartados que nos hacen atorarnos un poquito, que es desarrollar un proceso de precipitación selectiva para eliminar esas impurezas que nos están estorbando con el litio e integrarlas a la etapa de purificación y obviamente analizar si es viable en la cuestión técnico-económica para incluir estas etapas. Ya por último sería pues validar la escalabilidad del proceso combinado con la lixiviación, la purificación y la carbonatación a un nivel de planta piloto. Y pues prácticamente eso sería toda la presentación y estas serían las referencias. Sí, Iván, muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya saben que pueden expresar su pregunta a través del micrófono o bien por medio del chat. Veo la mano levantada de la doctora Alejandra. Adelante, doctora, si es tan amable. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, doc, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, antes que nada, felicitarte, Iván, por tu trabajo, que dedicarte a la investigación, pues es un componente muy importante, ¿no? De los ingenieros, porque esto nos trae proyectos, pues económicamente redituables, ¿no? Sobre todo en este aspecto, pues al país, digámoslo así. Dentro de mis recomendaciones, bueno, te voy a dar unas recomendaciones y ya después mi pregunta. sí, De claro. mis recomendaciones está que nosotros como ingenieros químicos, pues en nuestro título llevamos la palabra de químicos, entonces es importante tener cuidado con lo mínimo de la química, que sería la representación molecular. Entonces, en todas esas moléculas que pusiste, por ejemplo, ácido sulfúrico, etcétera, tener cuidado de poner los subíndices, porque la cantidad de átomos en una molécula se representa con subíndices. Entonces, esa es mi recomendación.
Ahora sí va mi pregunta. Dentro de la parte de formación de ustedes como profesionistas, está la de defender sus proyectos. Te comento que pues mis proyectos de investigación están relacionados con química verde y sostenibilidad. Entonces, te voy a dar un comentario y una pregunta y tú bueno, lo que me gustaría saber es cómo lo defenderías, ¿no? Bueno, resulta que en la década de 1950 aproximadamente hubo un boom con los superconductores para utilizarlos en las computadoras. Lo que se utilizaba de elemento para estos superconductores era el germanio, pero el germanio es un elemento muy raro, poco abundante. Entonces, pues la investigación no avanzaba hasta que lograron, justo químicos viendo la tabla periódica, en el mismo grupo de la tabla periódica del germanio se encuentra el silicio. El silicio es 188.000 veces más abundante que el germanio, a pesar de que pues están en la misma columna, ¿no? de la tabla periódica. Y lograron hacer superconductores de silicio. Y gracias a eso se generó Silicon Valley. Gracias a eso tenemos todo el mundo acceso a una computadora, ¿no? Bueno, el punto o la relación va con esto que se está generando acerca del litio. El litio está siendo un problema mundial en cuanto a sostenibilidad porque los países que son principales productores de litio están siendo conquistados o explotados y pues en lugar de desarrollarse y ser ricos, pues están teniendo muchas guerras, ¿no? Guerrillas y todo esto. Ahora, mi pregunta va, ¿por qué no ocupar en la misma tabla periódica? Tú puedes ver que el litio se encuentra en la misma columna que el sodio. El sodio, pues, es un elemento mucho más abundante, lo tenemos en la sal de mesa, ¿no? En la sal que se encuentra en el mar. ¿Por qué no hacer investigaciones en baterías con el sodio y no con el litio? Bueno, te voy adelantando que, pues, cuando vi esto del litio, que surgió la noticia el año pasado, ¿no? Que había yacimientos de litio en México y que, pues, todos se emocionaron mucho porque dices, pues ya va a ser un país muy rico, pero al mismo tiempo Elon Musk dijo, pues yo puedo conquistar a quien yo quiera, ¿no? Sí. Dices, bueno, al final no es como algo sostenible. Y te adelanto que ya los chinos están haciendo investigación del sodio para utilizarlo en baterías. Entonces, ¿cómo defenderías tú tu proyecto que, como lo vemos, pues tiene bastantes pasos para separar el litio de un yacimiento frente a esta problemática que yo como, digámoslo así, ecologista te pongo, ¿no? Sí, sí, claro. Pues primeramente creo que del lado de las investigaciones de las baterías de sodio, sí, de igual manera cuando uno empieza a investigar sobre las diferentes aplicaciones que tiene el litio y que es muy parecido al sodio, vemos que la principal diferencia de las baterías de sodio en contra de las baterías de litio es que las de litio tienen una mejor retención de energía que las de sodio. Entonces, este es el factor, siento yo, que es el que determina para mí que prácticamente las baterías de litio o las más usadas, las más comunes, son de litio, vaya, por su mejor almacenamiento de energía, ¿sabe? Ese sería por parte de la cuestión de por qué sodio y no litio. Ahora, por parte la, de lo ecológico, digamos, precisamente, pues este estudio lo que trata o lo que intenta hacer es ver las diferentes oportunidades que se pueden ya sea mejorar para una mejor eficiencia y reducir costos tanto energéticos y de igual manera también poder analizar si se puede hacer un aprovechamiento de los residuos que estamos obteniendo, como podrían ser los sulfatos, que estos se podrían utilizar como algún tipo de fertilizante, porque conforme a lo que he estado leyendo, es lo que utilizan muchas veces las industrias que ya están trabajando en esto.
y creo que sería todo. Ok. Bien, me gustó, bien bajado ese balón. Las dos comentarios que hiciste bastante aceptables, pero pues se puede seguir como platicando de eso, ¿no? Bueno, ya no interrumpo más por si alguien tiene otras Sí, preguntas. claro. Muchas gracias, Iván. Te vuelvo a felicitar por tu No, proyecto. muchas gracias, doctora. A usted. Gracias, doctora Alejandra, por sus preguntas complicadas, sinceramente. Y acá en el chat nos menciona Juan Manuel Morales. ¿El carbonato de litio es es la materia prima más utilizada para la elaboración de las baterías de litio? Ahí sí nos puedes responder, Iván. Eh, sí, pues tengo entendido yo que no es el más determinante, sino que, como les había dicho, es el que mayormente en función de las baterías, digamos, de plomo, el litio es el que mayormente tiene la mejor capacidad de retención de carga y descarga de, de la energía que se le da a estas baterías. Gracias, Iván, por tu respuesta. También veo la manita levantada de la doctora Margarita. Adelante, doctora, por favor, si está amable. Sí, bueno, a mí también me mete mucho ruido verla. ¿Me podrías poner tu diapositiva donde pusiste el diagrama de flujo de color naranja? Así voy. Este. ¿Qué tipo de diagrama de flujo es el que estás utilizando? Porque ves que hay diferentes tipos. No sé los ingenieros qué tipo de diagrama utilizan. Eh, Porque ves que está el diagrama de flujo ecológico, donde, bueno, ese es el que yo utilizo con mis estudiantes, donde las cantidades y los reactivos están adentro del cuadrito y, ok. y las acciones arriba de la flecha. Pero, ¿este qué tipo de diagrama de flujo es? Pues sí, es que solamente o sea, lo hice yo como por me fui Mm. entendiendo y Ah, conforme fui ok. o sea, es propio, vaya, Ah, igual bueno, el bueno. anterior Ok. y no es como o sea, Sí, yo fui leyendo, investigando y pues yo le fui proponiendo ok. al doc que fuéramos agregando así, pero pues prácticamente yo lo hago y no creo que no tengo como tal un orden de las flechas y de lo que está mencionando, ¿no? Oh, ¿y en qué lo hiciste? ¿Qué es? ¿En Word? ¿En PowerPoint o En en Canva? PowerPoint prácticamente. No, Ah, en en Power- PowerPoint prácticamente. ok, porque he visto que en Canva no se puede poner como que bien los subíndices de los átomos, ¿no? O sea, también... Exactamente. De hecho, eso que me comentó también la doctora de la representación molecular con los subíndices, Sí, causa mucho problema al sí. utilizar PowerPoint. Entonces, de hecho, también cuando puse lo de diseño factorial, a veces no te deja poner Ah, no, pero el en exponente. PowerPoint sí se puede poner, ¿eh? Sí, 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 sí se puede poner en PowerPoint subíndices. Nada más Sí. búscale ahí en insertar o en edición. Ahí sí se puede. En Canva es donde no se puede. Entonces, yo sí Ah, como ok. química veo como que, por ejemplo, ese de MG4AL2. También, por ejemplo, el carbonato de sodio, que dice 5 Sí, gramos entre paréntesis, pero está como subíndice. Entonces yo dije, es el estado, o sea, lo que se pone en subíndice, pues es en estado sólido, ¿no? El sí, S, claro. pero 5 gramos te refieres a la cantidad. Entonces, Ajá. como que sí, esas correcciones sí me parecen importantes. Mililitros también es con M minúscula, L mayúscula. Y también otra cosa que veo mucho en las tesis es, por ejemplo, que no ponen espacio entre, por ejemplo, 0,55 espacio gramos, como que Ah, lo ok. ponen de corrido. Punto, Entonces, vaya. ajá, entonces, para que esta diapositiva hay que mejorarla, no sé si la vas a presentar en algún otro espacio. Sí, estaría muy bueno que corrigieras las estructuras, bueno, la fórmula mínima y las cantidades. Sí, sí. Pero bueno, luego también las imágenes, ¿no? Sí, algo que también me causa conflicto es como que
Luego uno quiere poner la foto de algo en particular y sale todo lo de atrás, ¿no? Sí, ¿verdad? Y entonces hay que enfocar bien pues y acercarse a lo que uno quiere realmente dar a conocer en el trabajo. Pero me gustó mucho los trabajos experimentales. Yo como química experimental pues me gusta ver mucho que metieron mano en el laboratorio y aparte está muy completo tu trabajo, tiene toda la parte hasta de programa, de que utilizaste un software, la parte experimental, el análisis, el fundamento y está bastante bien tu trabajo. Muchas felicidades. Gracias. Ok. Pues muchas gracias por las observaciones. Trataré de corregir ahí el diagrama y las fórmulas. Se agradece. Muchas gracias. Y gracias, doctora Margarita. Vamos a hacer estas correcciones, nos vamos a poner a trabajar en este sentido. Bueno, no veo más manitas levantadas, ya estamos a tiempo. Rápidamente realizaré una intervención. Iván, primero que Sí, nada, te felicito por todo el esfuerzo que hiciste en desplazarte al instituto, realizar los experimentos, todo el tiempo que te llevó a hacer toda esta experimentación. Sí, hay que ser muy detallistas en cuanto al reporte técnico, ¿verdad? En cuanto a las fórmulas químicas, la cuestión de la anotación de índices y demás. La pregunta que te hizo la doctora Alejandra es muy importante. Siempre hay que tener en mente el contexto en el que se hace esta experimentación. Sinceramente, yo no tengo una respuesta clara acerca de este fenómeno, simplemente es una cuestión sociopolítica, es lo único que yo puedo resumir, ¿verdad? sí, Sin claro. embargo, pues yo considero que tu experimentación, tu objetivo, tus objetivos, tus resultados, pues efectivamente se cumplieron, ¿verdad? Sí, Eh, claro. eh, pues no me queda más que felicitarte nuevamente. Uno que otro consejito te puedo dar, por ejemplo, hay que enumerar las diapositivas y Ah, ok. ¿vale? Y Sí, también hay que evitar cuando estés exponiendo leer las diapositivas. Recuerda que las diapositivas en realidad es solamente un apoyo para que tú vayas exponiendo y en la medida de lo posible, pues no leerlas, ¿verdad? Digo, son detallitos nada más. De repente en algunas diapositivas hay mucho texto, ¿no? Recuerda que son diapositivas, deben de ser lo más simples posibles. Hay un criterio por ahí medio subjetivo que siempre lo menciono, ¿verdad? Es que por diapositiva solamente pongas 7 renglones, ¿ok? Un tamaño de letra apropiado, lo suficientemente grande, y 7 renglones máximo por diapositiva, ¿no? Ahí para que lo tomes en consideración. Es sí, subjetivo, es claro. solamente una guía. Y bueno, nada más, hay una preguntita, Iván. Tú mencionabas concentración de ácido. Sin embargo, lo que está variando es la cantidad, o sea, en mililitros del ácido. Es decir, estás agregando un ácido a mayor cantidad a una misma concentración o bien estás variando la concentración del ácido. Pues creo que prácticamente está variando la concentración de ácido porque lo que hicimos es dejar fijo la cantidad total, que son 27 mililitros, y por ejemplo cuando agregamos menos, se compensa o lo tenemos que compensar con agua, o sea, diluirlo en agua y ya ahora sí agregarlo a la arcilla, pero teniendo siempre los 27 mililitros de líquido, digamos. Ujú, ujú. Sí, efectivamente, entonces sí se varía la concentración. Eso hay que establecerlo bien en la tesis, ¿de acuerdo? Y también aquí Sí, en hay las que aclararlo bien, diapositivas. ¿verdad? Sí, por favor, porque sí, si tomas ácido de una misma concentración y solamente agregas más volumen, la concentración es igual, ¿verdad? Sí, claro. Pero si tú mantienes fijo el volumen y disminuyes la cantidad de ácido en volumen, ahí ya la concentración es distinta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues no veo más manitas levantadas, más comentarios en el chat. También quisiera aprovechar para felicitar al doctor José Antonio Toledo por el proyecto que está encabezando en el Instituto Mexicano del Petróleo y por supuesto a Iván por todo su esfuerzo en la experimentación. Y bueno, pues si no hay más preguntas, más comentarios, les deseo a todos un buen fin de semana y nos estaremos viendo el próximo viernes. Recuerden que la sesión está siendo grabada y se va a transmitir por YouTube por si gustan consultarla. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Iván. A usted, Doc. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.